Dios te bendiga. Hace poco una joven de la iglesia vino con una duda sobre su ministerio. Alguien le señaló que según 1 Timoteo 2:8 ella no debía enseñar ni predicar en la congregación. De pronto este versículo entraba en contradicción con sus experiencias en la iglesia, donde cada semana veía mujeres enseñar y predicar. ¿Cómo se explica esto, pastor?, me preguntó. Yo le dije que había razones muy específicas para la orientación dada en ese texto, pero que si su preocupación era si se podía fundamentar bíblicamente que la mujer podía involucrarse en la enseñanza y la predicación, pues entonces le iba a mostrar la voz unánime del Nuevo Testamento a favor del ministerio público de la mujer, y es lo que pretendo hacer en este video. De 1 Timoteo 2 hablaré en el próximo. Pues bien, ¿qué vemos en el Nuevo Testamento? Tan pronto como empezamos los evangelios, aparece una mujer que haya gracia delante de Dios para concebir al Mesías Salvador, la joven María. Sus palabras en el Magnificat, cuando aún lleva a Jesús en su vientre, nos deja puntos que décadas más tarde expondría Santiago, su hijo, en la epístola que escribió. En su cántico, María señala temas como la justicia para los pobres y marginados, el juicio sobre los opresores, la santidad y la fidelidad de Dios a sus promesas. Temas que el propio Santiago enfatizaría en su carta. El Espíritu Santo inspiró a María a pronunciar un cántico que proclamaba promesas de Dios y advertencias contra los poderosos. Ella misma, luego de la ascensión de Jesús al Padre, se convirtió en una ferviente discípula del Señor. Esto no demuestra que ella haya enseñado públicamente, pero sí nos recuerda la influencia que pudo haber tenido en la crianza de Jesús y también de Santiago. Otra María que destacó notablemente fue Magdalena, aquella mujer que permanecía llorando junto al sepulcro de Jesús porque no sabía dónde lo habían puesto aquel domingo de resurrección. Jesús se le apareció a ella y le dio una gran comisión: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así que, aun cuando Jesús pudo haberse presentado a los apóstoles, en primer lugar, decidió encargar a María Magdalena que diera la buena nueva a los discípulos, que proclamara la noticia más importante que podía escucharse en aquellos días, que el Cristo había resucitado. Un mensaje al que Pablo luego daría absoluta centralidad en sus cartas. En Hechos encontramos otro importante testimonio sobre la voz del Nuevo Testamento a favor del ministerio público de la mujer. Se trata de las 4 hijas solteras de Felipe, uno de los 7 escogidos en Jerusalén. Lucas comenta que cuando el equipo misionero encabezado por Pablo llegó a Cesarea y se hospedó en casa de Felipe, las 4 doncellas daban mensajes proféticos. Al parecer, se trataba de una de esas comunidades que fluían muchísimo en el Espíritu, como Antioquía, Jerusalén y Corinto. Pues fue allí donde llegó Ágabo para dar una profecía sobre el futuro de Pablo. Y ahora quiero referirme a 3 mujeres de cuyos ministerios se habla muy poco y que aparecen en la sección de saludos de Romanos 16. Pues sí, el apóstol Pablo dedica un apartado a saludar a personas a las que él considera de gran valor entre los ministros de Dios. La primera que menciona es Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. La razón por la cual Pablo la llama así, diaconisa, es porque ella ejercía un ministerio o servicio en la iglesia. Pero ¿qué tipo de ministerio sería la pregunta a responder? Si bien el diaconado no siempre se refiere al ministerio de la palabra, sino al cuidado de los enfermos, huérfanos y viudas, Pablo se considera a sí mismo un diácono o servidor, y también llamó de esta manera a Apolos en primera a los Corintios, en un contexto donde sí se refiere claramente al ministerio de la palabra de Dios. Otro detalle interesante es que, al referirse a Febe, el sustantivo griego diáconos se usa en su forma masculina, algo que indica que el rol del diaconado podía ser asumido por hombres y mujeres sin grandes diferencias en sus funciones durante los primeros años de la iglesia. De alguna manera, Febe era considerada una ministra y de gran notoriedad, porque Pablo la recomendó y pidió a los romanos que la recibieran. De hecho, muchos eruditos creen que Febe era la que llevaba la carta de Pablo a los romanos, una responsabilidad que incluía en muchos casos la lectura pública de la carta y explicación de cualquier detalle al respecto. Así que de Febe la diaconisa pasamos a Priscila, una maestra de la palabra, una enigmática sierva de Dios que junto a su esposo Aquila
formó una pareja de ministros de gran relevancia para la expansión de la iglesia en sus primeros años. Pues en un viaje misionero a Éfeso que realizaron con Pablo, Priscila y Aquila entraron en contacto con Apolos, y cuando se dieron cuenta que éste solamente conocía el bautismo de Juan, Priscila y Aquila le explicaron más exactamente el camino de Dios. En palabras modernas, le hicieron una corrección teológica. Priscila pudo guiar a Apolos de una fe centrada en el bautismo de Juan a una fe basada en Jesús. Ella y su esposo le enseñaron también a Apolos que 2 versículos después lo vemos refutando públicamente a los judíos, demostrando por medio de las escrituras que Jesús era el Cristo. Algo que llama tremendamente la atención, aunque no debemos especular mucho al respecto, es que de las 6 veces que este matrimonio se menciona en el Nuevo Testamento, el nombre de Priscila aparece primero en 4 ocasiones. Algo que realmente es inusual cuando se consultan los documentos de la antigüedad y quizás tuviera que ver con el estatus social de Priscila en el mundo romano. El hecho es que Pablo se refiere a Priscila y Aquila como sus colaboradores, término que Pablo usaba especialmente para referirse a sus asociados en los ministerios eclesiales. Ellos 3 compartían un llamado de Dios, su pasión por la predicación del evangelio, el trabajo pastoral e incluso arriesgar sus vidas por su fe. Así que ya hemos hablado de Febe la diaconisa, de Priscila la maestra y predicadora de la palabra, y ahora pasaremos a comentar sobre Junías, una mujer apóstol. Sí, usted escuchó bien, apóstol. Leamos Romanos 16:7. Saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Qué declaración más increíble la que Pablo hace. De pronto tenemos a una mujer a la que él considera, junto con Andrónico, no solamente apóstol, sino destacada entre los apóstoles. Una mujer que sufrió la cárcel por el Señor y que además conoció a Cristo antes que Pablo. De ella dijo Crisóstomo, padre griego de la iglesia de Oriente del siglo IV, en una de sus homilías de la carta a los romanos. Cuán grande fue la devoción de esta mujer que incluso mereció el apelativo de apóstol. Naturalmente, Junías y Andrónico no eran parte de los 12 apóstoles, pero recibieron este llamado, así como Bernabé, Santiago y el propio Pablo. Este llamado incluía evangelizar, predicar, enseñar, establecer y liderar iglesias. Quiero esclarecer algo en este punto. Algunos eruditos han afirmado que Junías se refería a un hombre partiendo de la premisa de que un apóstol no podía ser mujer. Por eso han afirmado que Junías, con acento en la A, era una forma abreviada de Junianos. Sin embargo, el consenso está entre aquellos que aseguran que se trata de una mujer y les explico por qué. El nombre latino femenino Junias aparece más de 250 veces en inscripciones griegas y latinas encontradas en Roma solamente, mientras que no se ha podido encontrar ni siquiera una variante masculina de este nombre. Además, cuando los manuscritos griegos comenzaron a copiarse usando los acentos, la variante femenina Junías fue la que los escribas usaron. Por tanto, la evidencia parece concluyente. Así que aquí tiene usted una idea muy general de la voz del Nuevo Testamento a favor del ministerio público de la mujer. ¿Cómo debe entenderse entonces 1 Timoteo 2:8 en este contexto? Bueno, eso lo veremos en un próximo video. Dios te bendiga.